¿Sabías que la historia de Esther esconde secretos que la Biblia no revela? Hoy te llevaremos más allá del relato bíblico para explorar los misterios y enigmas de una de las figuras más fascinantes de la antigüedad. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Bienvenidos a Nakaris. Enigmas y curiosidades. Al referirnos a un imperio tan vasto y poderoso que su influencia llegaba a rincones del mundo que apenas podemos imaginar, estamos hablando de Persia, bajo el reinado del rey Asuero, un lugar lleno de lujo, poder y tramas palaciegos. Las paredes del palacio resplandecían con oro y los gobernantes decidían el destino de miles de personas con una sola palabra. Pero más allá del brillo, Persia era un lugar lleno de intrigas. Las conspiraciones se suscitaban a menudo y cada movimiento dentro del palacio era calculado. Esther, una joven judía, pronto encontraría su lugar en ese entorno, aunque su llegada al trono sería cualquier cosa menos accidental. Los judíos desde la caída de Jerusalén vivían como una minoría en el vasto imperio persa. Mantener su fe y su identidad en medio de una cultura tan diferente era un desafío constante. A pesar de las dificultades, muchos, como Mardoqueo, primo de Esther, se aferraban a sus creencias y tradiciones. Al mismo tiempo, las tensiones entre los judíos y otros grupos en Persia crecerían de manera peligrosa, llevando a Esther a un papel crucial que cambiaría el curso de la historia. Cuando hablamos de Esther, estamos hablando de una mujer con una identidad doble, una persona que se mueve entre dos mundos. Su verdadero nombre antes de llegar al palacio persa era Hadasa, un nombre hebreo que significa mirto, una palabra que en la cultura judía simboliza paz y esperanza. Pero al ingresar al palacio y comenzar su nueva vida, adoptó un nombre nuevo, Esther, un nombre persa con una profunda connotación. Algunos creen que viene de la palabra persa estrella, lo que refleja luz y gloria. Otros piensan que podría estar relacionado con la diosa babilónica Ishtar, una deidad asociada al amor y a la guerra. Este detalle refuerza la dualidad en la vida de Esther. Por un lado era Hadasa, una joven judía fiel a su pueblo, y por otro era Esther, la reina de un imperio extranjero que representaba poder, influencia y una vida entre dos mundos. Ocultar su origen judío fue una decisión estratégica que Mardoqueo, su primo y mentor, le sugirió desde el principio. Pero esta estrategia no era solo para protegerla, tenía implicaciones mucho más profundas. Este ocultamiento permitía que Esther se moviera en las esferas del poder sin ser vista como una amenaza o ser discriminada. De alguna manera, Esther vivía con una máscara, siendo parte del imperio persa, pero siempre recordando quién era realmente. Mardoqueo, como se menciona en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 21 al 23, ocupaba una posición cercana al rey Asuero, lo que le permitía acceder a la información clave. Un ejemplo de estos es cuando descubrió un complot para ultimar al rey y, al denunciarlo, logró salvar la vida de Asuero. Este acto heroico fue registrado en los anales del imperio, es decir, los registros históricos oficiales del reino. Aunque en ese momento no recibió ninguna recompensa, este hecho, que parecía insignificante en su momento, jugaría un papel crucial más adelante en la historia. Este dilema moral la pone en una situación de gran vulnerabilidad. Ser descubierta como judía en un ambiente hostil podía tener consecuencias fatales, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Cuando llegó la orden del rey Asuero de reunir a las mujeres más hermosas del imperio para elegir a la futura reina, Esther entendió que este concurso de belleza era mucho más que una simple competencia. Era una oportunidad de salvar a su pueblo y cambiar su destino. Esther, una joven de origen humilde y fe inquebrantable,
fue empujada a un escenario de lujo, poder y traiciones. Pero, ¿era realmente un simple concurso de belleza? La narrativa bíblica lo presenta así, pero había algo más profundo. Para Esther, no era solo una oportunidad para brillar por su apariencia, sino una misión en la que estaba en juego el destino de todo su pueblo. Esther, junto a decenas de jóvenes más, recorriendo los pasillos majestuosos del palacio, cada una intentando captar la atención de un rey poderoso, en aquel ambiente cargado de nerviosismo, donde cada gesto era observado con ojos atentos, Esther no se dejó llevar únicamente por la vanidad. Sabía que estaba allí por una razón mayor. Mardoqueo, su primo y mentor, le había dado un consejo que resonaba en su mente una y otra vez: no reveles que eres judía. Y Esther, astuta y paciente, obedeció, manteniendo su identidad oculta mientras evaluaba cuidadosamente a su entorno. El día finalmente llegó. Esther se presentó ante el rey Asuero, y en ese preciso instante algo especial sucedió. Aunque muchas mujeres hermosas pasaban frente a él, fue Esther quien atrapó su atención de inmediato, pero no fue solo su físico lo que lo cautivó. Había algo más, algo en su forma de moverse, en su mirada serena pero decidida. Esther irradiaba una confianza y dignidad que ninguna otra tenía. El rey no solo vio una joven bella, vio a una mujer misteriosa, cuya profundidad aún no lograba comprender del todo. Asuero, intrigado y conquistado, eligió a Esther como su reina, pero Esther sabía que este era solo el comienzo. Desde el momento en que colocó la corona sobre su cabeza, supo que tendría que jugar sus cartas en extrema astucia, si quería no solo sobrevivir, sino proteger a su pueblo de los peligros que acechaban desde las sombras. Ya con el título de reina, Esther no se precipitó en revelar su verdadera misión. Sabía que el poder no solo se ejercía a través de la fuerza o la autoridad, sino con inteligencia y paciencia. Y así, Esther organizó un banquete para el rey Asuero, pero este banquete no era solo una celebración fastuosa, era el primer paso en una trampa cuidadosamente tendida. La atmósfera en ese primer banquete estaba cargada de tensión. Esther, con la elegancia y gracia que la caracterizaban, atendía a cada detalle, mientras los ojos del rey estaban fijos en ella. Pero detrás de su sonrisa suave había una mente calculadora que estaba tejiendo su red. Esther sabía que antes de desvelar sus intenciones, debía ganarse por completo la confianza del rey, pero aún más crucial, debía atraer también a Amán, el villano en las sombras. En el segundo banquete, el ambiente estaba cargado de tensión, pero Esther mantuvo la compostura, mientras se levantaba con una elegancia que no dejaba entrever el torbellino de emociones que sentía. Su mirada se cruzó con el rey Asuero, con el corazón latiendo, pero sin mostrar el menor signo de debilidad. Esther sabía que había llegado la hora de exponer la verdad, una verdad que pondría en juego no solo su vida, sino la de todo su pueblo. El rey, intrigado y con una mezcla de afecto y autoridad en su semblante, le preguntó una vez más qué era lo que deseaba, prometiéndole hasta la mitad del reino si era necesario. Fue en ese momento que, con una serenidad impactante y con una valentía indomable, Esther reveló una oscura conspiración. Amán había manipulado al rey con el objetivo de exterminar a su pueblo, los judíos, movido por su rencor hacia Mardoqueo. Con determinación, Esther expuso que Amán había urdido un plan maligno, motivado por su ira, ya que Mardoqueo se había negado a inclinarse ante él. En su revelación, Esther enfatizó el odio personal de Amán. Este resentido oficial, al ver que Mardoqueo no le mostraba respeto, decidió que no solo se vengaría de él, sino que arrasaría con la vida de todos los judíos.
Este acto no era solo una preocupación por el imperio, sino una venganza profundamente personal. Además, Esther desnudó el engaño de Amán al manipular al rey para promulgar un decreto de exterminio. Había presentado su resentimiento como un asunto de Estado, engañando a Asuero, quien confiaba en él. El rey, al escuchar a Esther, comprendió que había sido víctima de una manipulación astuta. Finalmente, Esther hizo una declaración que resonó en la sala: «Yo soy judía». El silencio que siguió fue abrumador, casi tangible, como si el aire en la sala hubiera sido arrancado de golpe. El rey Asuero, perplejo, miró a Esther con nuevos ojos. Esa confesión era mucho más que una simple revelación de identidad. Era una declaración de valentía, de entrega y de amor incondicional por su pueblo. Asuero, que hasta ese momento la había visto como su reina, ahora entendía que estaba ante una mujer dispuesta a desafiarlo todo, incluso a él, para salvar a su gente. La sorpresa rápidamente dio paso a la confusión. ¿Cómo era posible que la reina, la mujer que él tanto apreciaba, perteneciera al mismo pueblo al que Amán había condenado? Su mente trabajaba a toda velocidad intentando conectar las piezas, pero la ira comenzó a aflorar en su expresión, no por la confesión de Esther, sino por la traición oculta en el corazón de su más cercano consejero. Amán, sentado en el otro lado de la mesa, palideció, su rostro se desfiguraba de terror. Comprendió de inmediato que su plan maestro, que había estado tan cerca de llevar a cabo, estaba a punto de desmoronarse por completo. Todo lo que había construido, sus intrigas y sus manipulaciones, se estaban derrumbando ante sus ojos. Sabía que el rey no perdonaría tal engaño. Asuero, incapaz de procesar la traición, que ahora era tan clara, se levantó bruscamente y abandonó el salón, necesitando aire, espacio para pensar. La furia hervía en su interior. Había sido manipulado, llevado a firmar una orden que significaba la muerte de la reina a la que amaba y respetaba. Todo por los oscuros planes de Amán. Mientras el rey caminaba por los jardines del palacio, tratando de calmar su agitación, Amán, desesperado, cayó de rodillas ante Esther, suplicándole por su vida. Su poder había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y ahora era un hombre a punto de enfrentar el destino que él mismo había diseñado para los demás. Suplicó y suplicó, pero en su desesperación cometió un grave error. En su afán por pedir clemencia, se acercó demasiado a Esther, tocándola en ese intento de implorar misericordia. En ese preciso momento, el rey regresó al salón. Lo que vio terminó de sellar el destino de Amán. Su consejero más confiable estaba prácticamente sobre la reina rogando por su vida. La ira del rey se desató. ¿Acaso también intentas ultrajar a la reina en mi presencia?, gritó mientras ordenaba a sus guardias que se llevaran a Amán. Amán fue apresado de inmediato y el patíbulo que había preparado para Mardoqueo sería ahora su lugar de ejecución. Así terminó su plan de exterminio y su vida destruido por su propio veneno. Esther, con su revelación, había demostrado su extraordinaria valentía, el arriesgarlo todo para exponer la verdad en el momento justo. El destino de miles de judíos fue salvado esa noche, y la intervención de Esther quedó grabada para siempre en la historia como un acto de profunda fe y valentía. ¿Pero qué motivó el odio de Amán a los judíos? Te lo explico. El odio de Amán hacia Mardoqueo y los judíos no era fruto de un simple desaire personal. Para entender la profundidad de su odio, debemos retroceder en la historia y analizar la enemistad ancestral entre los judíos y los descendientes de Amalek. Amán era descendiente del rey Agag de Amalek, un antiguo enemigo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 17,
Dios ordenó a los israelitas luchar contra los amalecitas, y esta enemistad quedó marcada a fuego en ambas naciones. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán, éste lo tomó como una afrenta personal y como una continuación de la rivalidad ancestral. Este trasfondo histórico fue el combustible que encendió el deseo de Amán de destruir a los judíos de Persia. El libro de Esther describe cómo Amán ideó un plan para desaparecer a los judíos mediante un decreto real, usando su posición de poder para manipular al rey. Sin embargo, la historia nos muestra que este complot estaba destinado a fracasar. Así, aquí es donde muchos estudiosos ven una intervención divina. La valentía de Esther, guiada por su fe, y el consejo de Mardoqueo fue clave para desbaratar el plan de Amán y salvar a su pueblo. La relación entre Esther y el rey Asuero ha sido motivo de debate durante siglos. Aunque la Biblia no detalla si hubo un amor profundo entre ambos, se puede interpretar que la relación era más pragmática que romántica. Esther, consciente de su posición, entendía que su rol como reina le permitía actuar en beneficio de su pueblo. Sin embargo, ¿podría haber habido algo más que deber en su relación con el rey? Algunos estudiosos sugieren que Esther, al vivir en la corte y estar cercana al rey, pudo haber desarrollado cierto grado de afecto hacia él. No obstante, la Biblia no menciona ninguna expresión explícita de amor entre ellos, lo que ha llevado a muchos a considerar que Esther actuó principalmente por su sentido del deber hacia su pueblo y por el temor reverente a Dios. Esther, a lo largo de su historia, muestra una gran fortaleza y sabiduría. Si bien pudo haber sentido afecto por el rey, es claro que sus acciones fueron impulsadas por su misión divina y no por intereses personales. Esto refuerza la idea de que Esther fue elegida para cumplir un propósito mayor. El libro de Esther es uno de los pocos libros de la Biblia que no menciona explícitamente a Dios, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su inclusión en el canon bíblico. A la vez, su historia está impregnada de la idea de que los acontecimientos fueron guiados por un plan divino. La forma en que los eventos se desarrollan, desde la elección de Esther hasta la caída de Amán, sugiere que la mano de Dios estaba presente, aunque no se mencione de manera directa. La festividad de Purim, que celebra la salvación de los judíos gracias a Esther, es un recordatorio de la intervención divina y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando misteriosamente para proteger a su pueblo. A lo largo de los siglos, la figura de Esther ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores de todo el mundo. En el arte renacentista, Esther fue representada como un símbolo de virtud y valentía. Pintores como Tintoretto y Rembrandt la inmortalizan en sus obras, destacando su belleza y su coraje al enfrentarse al rey para salvar a su pueblo. En la literatura, Esther ha sido elogiada no solo por su valentía, sino también por su sabiduría y astucia. La historia de Esther ha sido adaptada en múltiples géneros, desde novelas históricas hasta obras de teatro, mostrando su influencia perdurable a lo largo del tiempo. Por otro lado, el rey Asuero, identificado por muchos historiadores como Jerjes I, gobernó el imperio persa en un periodo de gran agitación. Su figura es recordada en parte por su fallida invasión a Grecia y ha sido objeto de numerosos estudios históricos. Sin embargo, la historia de Esther es solo una faceta de la vida de Jerjes. Tras la muerte de su primera esposa, que se dice fue provocada por su temperamento explosivo y celos desmedidos, Jerjes se vio consumido por la culpa y la soledad. Esta tragedia fue lo que influyó en su búsqueda de una nueva reina. La muerte de su esposa fue el resultado de un conflicto intenso, donde sus inseguridades y deseos de control llevaron a una confrontación fatal. Este acto de desesperación dejó al rey en un estado de vulnerabilidad emocional,
creando un ciclo de dolor y anhelo de redención que lo acompañó en su búsqueda de una nueva consorte. Si te ha intrigado este contenido, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde desentrañamos nuevos misterios y relatos que han marcado nuestra cultura. Suscríbete y comparte para que sigas acompañándonos en esta emocionante exploración de historias que nos conectan y nos inspiran. Hasta la próxima.